Hola, muy buenas tardes. Soy Jesús Ameneiro y estaré hablando en esta primera parte la biografía de Kurt Gödel. Kurt Gödel nació en 1906 en Brno, actualmente conocido como la República Checa, en una familia de origen alemán. En 1940, él emigró a los Estados Unidos huyendo del nazismo y él se incorporó al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Es considerado uno de los lógicos y filósofos más influyentes del siglo XX por sus revolucionarios aportes. Dichos aportes, sus teoremas, tuvieron un profundo impacto en la lógica matemática y filósofa, al cuestionar los programas logicistas y formalistas. También realizó importantes contribuciones a la teoría de conjuntos, la geometría, la cosmología y la filosofía de la matemática. Él falleció en 1978 de inanición autoimpuesta cuando su esposo no lo pudo cuidar. Ahora, en la siguiente parte estaré hablando sobre los aportes, específicamente de Kurt Gödel. Ok, los aportes eh, influyentes de Kurt Gödel son los siguientes. El primero es el teorema de completitud, que eso fue presentado como parte de su tesis doctoral en 1930. Él demostró que la lógica de primer orden es completa, es decir, todo enunciado válido puede ser derivado formalmente de los axiomas y reglas de inferencia. El segundo aporte fue eh, numeración de Gödel, que eso fue un paso clave para demostrar los teoremas de incompletitud en 1931. Definió una función que asigna números naturales a los símbolos y fórmulas de un sistema formal, permitiendo codificar sintácticamente el lenguaje. El siguiente, los teoremas de incompletitud, fue, fueron publicados en 1931 en su artículo seminal. El primer teorema establece la existencia de proposiciones indecidibles en teorías aritméticas consistentes. El segundo teorema prueba que tales teorías no pueden demostrar su propia consistencia. El siguiente aporte fue las contribuciones a la teoría de conjuntos. Esto fue en la década de 1930. Realizó un importante aporte a la teoría de conjuntos, como el concepto de conjunto constructible. Demostró resultados sobre cardinales inaccesibles utilizando el segundo teorema de incompletitud. Y el último aporte fue la demostración ontológica de Gödel. En 1970, él propuso una demostración ontológica modal de la existencia de Dios, basada en la lógica modal. Fue una de sus últimas contribuciones importantes. Buenos días, mi nombre es Edelis Bolívar y les estaré hablando sobre la biografía de Alan Turing y sus aportes más relevantes. Alan Turing nació en 1912 en Londres, Inglaterra. Fue un científico de la computación y lógico británico. Pasó la mayor parte de su infancia en la India, donde su padre trabajaba, y estudió en el King's College de Cambridge, para luego trabajar en la Universidad de Princeton. Alan Turing es considerado uno de los padres de la computación y de la inteligencia artificial. Su genio, trabajo teórico y contribuciones prácticas durante la Segunda Guerra Mundial fueron fundamental para el desarrollo de estas disciplinas. En 1952 fue procesado por su homosexualidad, ya que para ese momento era considerado un crimen. Y posteriormente falleció en 1954 a sus 41 años, en circunstancias que sugieren un posible suicidio.
Algunos de sus principales aportes fueron la máquina de Turing, en donde diseñó un modelo abstracto de computadora conocida como la máquina de Turing, que sentó las bases teóricas de la computación. Esta máquina podía realizar cualquier cálculo computable y se convirtió en la base para el desarrollo de las computadoras modernas. Luego surgió el test de Chern y Turing en el mismo año, en 1936. En el mismo artículo, junto con Alonzo Chern, formuló la influyente tesis de Chern-Turing, que establece que cualquier función computable por un sistema formal puede ser computado por una máquina de Turing, definiendo los límites de la computabilidad. Posteriormente, desde 1935 realizó aportes en la criptografía, ya que durante la Segunda Guerra Mundial Turing trabajó en el descifrado de los códigos secretos utilizados por los alemanes, lo que contribuyó de manera significativa. Este aporte fue fundamental para la imposibilidad de predecir si un algoritmo terminará o se ejecutará indefinidamente. En 1950 propuso el test de Turing o la prueba de Turing, que consistía en evaluar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible de un ser humano. Esta prueba se ha convertido en un importante hito en el campo de la inteligencia artificial. Por otra parte, hacia el final de su vida también realizó aportes aplicando métodos matemáticos al problema biológico de la morfogénesis o formación de patrones. Y por último, desde 1940 hasta 1950, realizó aportes en la programación y el desarrollo de código, que fue utilizado en las primeras computadoras prácticas. En resumen, Alan Turing fue un genio de la informática y de la matemática, cuyas contribuciones fundamentales sentaron las bases para el desarrollo de la computación y de la inteligencia artificial. Y su legado y visión siguen influyendo significativamente en el campo de la tecnología y la ciencia. Desde la concepción de la lógica y la computación como disciplinas académicas, las contribuciones de dos figuras sobresalientes, Gödel y Turing, han dejado una marca indeleble en el campo. Aunque trabajaron en diferentes épocas y enfoques, sus investigaciones convergen en la exploración de los límites del conocimiento formal y computacional. En el siguiente apartado exploraremos las similitudes y diferencias en los aportes de Gödel y Turing, destacando su impacto en la teoría de la lógica computacional. Gödel y Turing, dos mentes destacadas en el campo de la lógica y la computación, hicieron contribuciones fundamentales que comparten similitudes notables. En 1931, Gödel estableció sus teoremas de la incompletitud, mostrando que ningún sistema formal puede contener todas las verdades matemáticas y siempre habrá proposiciones indecidibles. Por ejemplo, en aritmética, el enunciado "esta afirmación no es demostrable" es verdadero, pero no puede ser demostrado dentro del sistema formal de aritmética. Turing, por su parte, en 1936 demostró que existen problemas irresolubles mediante los algoritmos, introduciendo el concepto de la máquina de Turing y el problema de la parada. Por ejemplo, se considera un programa que intenta determinar si otro programa se detendrá en algún momento dado. Dado que este programa es insoluble, no puede haber un algoritmo que lo resuelva de una manera general. Ambos, de esta manera independiente, cuestionaron los límites de la formalización matemática y la computación, sentando la base para la teoría de la computación moderna y teniendo un impacto significativo en los campos de la inteligencia artificial y otras disciplinas. A pesar de sus similitudes, también se diferencian en varios aspectos. Gödel se centró en la lógica matemática y la incompletitud, mientras que Turing exploró la computabilidad y la teoría de computación en un sentido más amplio. En términos de método de demostración, Gödel hizo uso de la lógica matemática y la teoría de conjunto para construir su argumento sobre la incompletitud. Por otro lado, Turing se basó en conceptos de la computación, desarrollando la noción de una máquina abstracta capaz de ejecutar algoritmos. Los resultados específicos obtenidos por cada uno también difieren significativamente, mientras que Gödel demostró que la existencia de las proposiciones indecidibles dentro de los sistemas formales, Turing estableció la existencia de problemas irresolubles mediante algoritmos,
como el problema de la parada. A pesar de estas diferencias, el legado de ambos en el campo de la ciencia de computación es innegable. Sus contribuciones revolucionaron nuestra comprensión de los límites de conocimiento formal y computacional, sentando la base para el desarrollo de la teoría de la computación moderna y teniendo un impacto duradero en los campos de la inteligencia artificial y la teoría de la información. En conclusión, los trabajos de Gödel y Turing han sido pilares fundamentales en el desarrollo de la lógica matemática y la teoría de la computación. Sus demostraciones y las limitaciones intrínsecas de los sistemas formales y la computación efectiva han demostrado nuestra comprensión de conocimiento y la capacidad computacional. A través de sus investigaciones han dejado un legado duradero que continúa inspirando y desafiando a generaciones de científicos y filósofos. La influencia de ambos sigue siendo evidente en la informática moderna, la inteligencia artificial y el pensamiento filosófico sobre la naturaleza de la mente y la computación.